Bienvenidos a otro espacio. Este es un programa especial de Contrapunto. Hoy tenemos el honor y el gusto de estar con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales. Muchas gracias por haber venido, David. Un gusto, Juan José. Es un honor para mí compartir espacio con Contrapunto en esta entrevista. Este set que estás viendo lo hemos hecho en ocasión de la información que Contrapunto va a estar brindando con diversas personalidades que tendrían algo que informar sobre Monseñor Romero y sobre el proceso de beatificación. Así que sos quien inaugura prácticamente este espacio. Bueno, gracias por la oportunidad y gracias por abordar con interés el tema de Monseñor Romero, que es tan relevante para nuestra historia y también para la vida actual y el pueblo salvadoreño. Me interesa que el público sepa quién les está hablando, y como estás en esta institución creada por los Acuerdos de Paz, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, nos interesa saber quién está dirigiendo los destinos de esta institución. ¿Por qué está David Morales al frente de esta institución? Bien, yo fui electo por la Asamblea Legislativa el 8 de agosto de 2013 como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. He trabajado en la labor de defender los derechos humanos desde hace más de 20 años, a partir de mi trabajo en la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, la oficina que dirigía nuestra histórica defensora, la doctora María Julia Hernández, desde la etapa final del conflicto armado. Ahí yo tuve la oportunidad de acompañar y respaldar a las víctimas de las masacres del Mozote, del río Zumpul, entre otros graves casos del conflicto armado. Me desempeñé después como funcionario ya de la Procuraduría de los Derechos Humanos durante 10 años, durante los cuales llegué a ser el procurador adjunto, y después de esa etapa, que finaliza en 2005, regresé a trabajar con las organizaciones civiles, tutela legal, los comités de madres de desaparecidos, el Centro de Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec, representando sobre todo a víctimas de crímenes ocurridos durante la Guerra Civil. Pude acompañar el proceso de seguimiento al caso de Monseñor Romero en la Comisión Interamericana. Pero en el caso de Monseñor Romero, en El Salvador, a efectos de la justicia, está impune. ¿Cómo no ves tú una contradicción en este gran homenaje que le hace la Iglesia Católica, y cómo en El Salvador, creo que a nivel de Estado, no se le está homenajeando? Bueno, hermanos, el caso de Monseñor Romero es un caso de una ejecución extrajudicial perpetrada por un escuadrón de la muerte que en ese momento dirigía el ex mayor Roberto Dauizón, encargándose del operativo de eliminación directamente el ex capitán del ejército salvadoreño Álvaro Saravia. No se trata de responsabilidades que están basadas en una especulación. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas demostró esta autoría e identificó a los integrantes del Escuadrón de la Muerte que llevó adelante el asesinato de Monseñor Romero. Después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó estas responsabilidades y además atribuyó crímenes adicionales relacionados a la actividad de Escuadrones de la Muerte al ex mayor Roberto Dauizón. El juicio interno que se siguió en El Salvador también tenía prueba en contra del ex mayor Dauizón, pero una intervención indebida, ilegal, de la Corte Suprema de Justicia de aquel momento clausuró el caso, anulando la prueba de manera ilícita, y después en el año 93 le aplicaron también arbitrariamente la amnistía, la ley de amnistía que archivó el caso de Monseñor Romero a nivel de los tribunales salvadoreños. Pero en 2010 una corte federal en los Estados Unidos, en Fresno, California, llevando adelante un proceso civil judicial con todas las garantías y el desfile probatorio, de nuevo estableció las responsabilidades. El Estado de El Salvador en 2010, a través de la Cancillería, aceptó una serie de medidas de reparación simbólica
que la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado exigía desde el año 2006 y que con anterioridad había sido rechazada por los gobiernos anteriores. Y estas medidas de reparación incluían la prohibición de los homenajes a los responsables del crimen. Entonces es una obligación de Estado adquirida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos un escenario de impunidad, por lo tanto, de incumplimiento a la obligación internacional de derechos humanos del Estado de El Salvador de reabrir el caso de Monseñor Romero, investigarlo hasta las últimas consecuencias, procesar a los responsables que se encuentren con vida y llevar adelante nuevas medidas de reparación a la familia y a la sociedad en su conjunto. Ahí te quería preguntar, David, ¿cómo está la situación del caso de Monseñor Romero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y cuál es la posición actualmente del Estado salvadoreño al respecto? Bueno, la causa judicial del caso de Monseñor Romero se encuentra en un estado de archivo, cerrada por aplicación de la ley de amnistía en el año 93, y por lo tanto hay una situación de incumplimiento a la obligación de investigar el caso. En el año 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que representa a la OEA, en aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es una ley internacional de la cual El Salvador somos Estado parte y por lo tanto es una ley de obligatorio acatamiento para las autoridades de El Salvador, la Comisión Interamericana estableció que el Estado era responsable por la violación al derecho a la vida de Monseñor Romero y que el Estado era responsable por la denegación de la justicia en el caso y por la obstaculización permanente de la investigación. La Comisión recomendó con una fuerza vinculante al Estado de El Salvador que reabriera el caso, que lo investigara hasta las últimas consecuencias y que procesara a los responsables. También pidió que se dejara sin efecto la ley de amnistía del 93 y además pidió un proceso de reparaciones a las víctimas y a la sociedad, porque es la Comisión Interamericana la que declara que Monseñor Romero fue un guía espiritual de la nación y que toda la sociedad salvadoreña se vio agraviada con su muerte, con su ejecución extralegal. Durante años, el Gran San Salvador fue creciendo desordenadamente. ¡Ey, no empujen! ¡Ahí el agua, lleva el agua! ¡Ay, no, este tráfico! Pero nadie hizo nada. Hasta hoy. Sabemos que ordenar no será fácil. Sabemos que muchos se sentirán incómodos y otros protestarán. ¿Qué están haciendo? Pero es en beneficio de la gente. El CITRAMS es la solución al ordenamiento del Gran San Salvador. ¡Wow! Tenían razón. ¡Qué diferencia! Te invitamos a formar parte de la prueba piloto con pasajeros del 21 de enero al 20 de marzo con pasaje gratis. Vive la nueva cultura CITRAMS. CITRAMS, modernización, ordenamiento, seguridad, gobierno de El Salvador. Muchas gracias por continuar en este espacio de Contrapunto. Continuamos aquí conversando con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales. David, te quedaste en la última intervención acerca de cuál es la posición de la Procuraduría respecto al estado de impunidad en que se mantiene el caso de Monseñor Romero. Bueno, y el caso de Monseñor Romero y casi todos los casos que tuvieron que ver con la guerra civil, el caso de los jesuitas está impune, el caso de Roque Dalton incluso está impune también, y son casos que están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que el Estado salvadoreño realmente tiene que hacer para que esta situación deje de estar en la impunidad? Bueno, debemos tener presente que la memoria histórica, la verdad histórica, es un patrimonio de los pueblos. La historia de su opresión, la historia de la represión que sufrieron los pueblos y de sus guerras, por dolorosa que sea, es parte de nuestro patrimonio como sociedad y no debemos nunca olvidarla.
La memoria histórica es un derecho de las víctimas, pero es una obligación del Estado. El Estado tiene la obligación de recordar este tipo de hechos y desde la perspectiva de los derechos humanos es una importantísima medida, no solo de resarcimiento a las víctimas, sino es una garantía de no repetición de hechos similares en el futuro. Los pueblos que olvidan este tipo de historias las repiten. El Salvador es una muestra permanente y dolorosa de esa repetición. Aquí se enterró la historia de la Gran Matanza y el genocidio de 1932, se negó esa historia, se anularon los derechos de las víctimas y apenas 50 años después estábamos repitiendo el genocidio con la Gran Matanza y la represión política de los años 80, la cadena de matanzas a población campesina a través de masacres como política de terrorismo de Estado, es la trágica repetición de 1932. Entonces es importante que recordemos, es importante que las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos se cumplan. El Estado debe impulsar desde el órgano ejecutivo una clara y más profunda y amplia política de reparaciones a las víctimas. Casi todos los criminales son los que hablan de eso, de que al iniciar un proceso de justicia se van a abrir heridas. Bueno. Eso lo vemos, por ejemplo, en los acusados de la masacre de la UCA, sí. Los que defienden sí. al señor Dahuizón, Joaquín Villalobos también, en el caso de Roque Dalton. Entonces, el perdón y olvido es una tesis inmoral que solo busca justificar la discriminación a las víctimas y proteger a los victimarios. El perdón y olvido no es aceptable. No podemos construir democracia sobre la base de la exclusión, la discriminación de las personas que sufrieron las peores atrocidades durante el conflicto armado. La característica de las violaciones a derechos humanos precisamente es que son abusos de poder, las cometen agentes del Estado, o grupos paramilitares o grupos clandestinos de represión como los escuadrones de la muerte, que también estaban integrados por agentes del Estado y por particulares y recibían financiamiento, cobertura, protección, impunidades del Estado. Eran un brazo clandestino de represión financiado y tolerado desde el Estado. Entonces el Estado salvadoreño durante la década de los 70s y 80s salió a producir una enorme represión, un derramamiento de sangre. Se estaba el fenómeno de las guerrillas armadas, pero la política militar de aquel momento no fue solo enfrentar y combatir al enemigo armado, fue también atacar a la población civil con objetivos de terror social y de eliminación de posibles grupos poblacionales de apoyo a las guerrillas. Así se producen las matanzas, miles de desapariciones. Los escuadrones de la muerte asesinaron a miles de personas. El asesinato de Monseñor Romero es el símbolo de la muerte y ejecución extralegal de miles de salvadoreños y salvadoreñas por escuadrones de la muerte que operaban desde el Estado. Entonces el Estado mismo, sus fuerzas armadas, sus fuerzas policiales, sus fuerzas paramilitares, generaron un daño profundo, rompieron el tejido social con fines propios del genocidio. Entonces el Estado está obligado a reparar el daño que ocasionó por principio básico jurídico de derechos humanos. Allí era donde quería un poco llegar. Muy pocos olvidamos de los hechos históricos, pero Monseñor Romero fue asesinado cuando era el arzobispo, o sea, el jefe de la Iglesia Católica en El Salvador. Y la historia registra que antes de Monseñor Romero solamente Santo Tomás Becket en Inglaterra había sido asesinado como arzobispo, también en la iglesia, por problemas políticos. Entonces, si vemos ese magnicidio, qué magnitud histórica tiene, es realmente contradictorio que en El Salvador el hecho esté impune. Sí. Las obligaciones del Estado ante este tipo de crímenes, el de Monseñor Romero, pero también el de las víctimas de la población civil inocente, son en primer lugar la obligación
de permitir el acceso a la justicia, de investigar los hechos. Estos hechos no están sometidos a la amnistía, ni opera la prescripción, se persiguen para siempre. Ahí conocemos la experiencia del pueblo judío, persiguiendo a lo largo de décadas a los criminales nazis, precisamente porque esta es la naturaleza de este tipo de crímenes, ofenden a la humanidad en su conjunto, se denominan crímenes contra la humanidad. Ahora esto está formulado más claramente en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces no prescriben, no se les aplica la amnistía a este tipo de casos. Entonces hay una obligación del Estado que, aunque pase el tiempo, debe investigar. Esa obligación subsiste. David, ¿qué podemos hacer para que o usted, a través de la Procuraduría de Derechos Humanos, cómo exigir al Estado salvadoreño que realmente termine con este proceso de impunidad? Bueno, sí, el Salvador está llamado a cumplir estas obligaciones, no solo la de investigación, sino a profundizar e invertir más en las víctimas que sufrieron este tipo de crimen. Deben destinarse más recursos y ampliarse los programas de reparación desde el gobierno también. Yo quisiera decir que el estándar de la Corte Interamericana ante los funcionarios que son responsables de la impunidad y que están bloqueando investigaciones de un crimen de esta magnitud, como el de Monseñor Romero, como la masacre del Mozote o la masacre del Calabozo, el estándar de la Corte Interamericana en su jurisprudencia es que entonces los jueces y los fiscales que están obstaculizando la investigación, que se niegan a cumplir con sus obligaciones, a ejercer su mandato, su obligación indelegable de investigar, entonces son esos jueces y esos fiscales los que deben ser procesados por responsabilidad penal o administrativa en el incumplimiento de sus deberes. Yo como procurador estoy actualizando un nuevo informe de la Procuraduría sobre la situación de impunidad que sigue prevaleciendo en estos casos: Monseñor Romero, padres jesuitas de la UCA y sus colaboradores, masacre del Mozote, muchos otros casos de desapariciones forzadas de personas. La Procuraduría en el pasado ya nos hemos pronunciado sobre estos crímenes y hemos declarado que es una violación a la Constitución, a la ley, a los tratados, la situación de impunidad. Yo actualizaré en mi gestión como procurador estos informes porque siguen los casos en la misma situación de impunidad. En el mes de marzo justamente de este año 2015 seré recibido en una audiencia especial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde yo informaré a la Comisión y le pediré intervención ante el Estado por esta situación de impunidad. Pero por supuesto también presentaré información a las autoridades competentes en relación a jueces o fiscales que están incumpliendo, para que se valore su procesamiento administrativo. Yo pienso pedir a la Corte Suprema de Justicia que abra un expediente de investigación administrativa contra el juez que ventila la causa de la masacre del Mozote, que se está negando a reabrir la investigación y anular la ley de amnistía. Y por supuesto, si continúa esta situación de pasividad absoluta de parte del señor Fiscal General de la República actual, yo deberé informar a la Asamblea Legislativa y establecer las responsabilidades correspondientes del señor Fiscal General por negarse a cumplir sus obligaciones de investigación emanadas de la Constitución, de los tratados de derechos humanos y de la ley interna, que deberían llevarle a él a reabrir los casos de la masacre del Mozote, de Monseñor Romero, de los padres jesuitas, pedir la nulidad de la aplicación de la amnistía en esos casos cuando esto proceda. Pero que sin embargo son obligaciones que el señor fiscal Luis Martínez no está cumpliendo. En el caso del Mozote incluso hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le mandata al señor fiscal general a intervenir para continuar y reabrir la investigación. Y esto está ocurriendo de manera irregular. El señor fiscal no ha cuestionado la amnistía, está pretendiendo ignorar todo el proceso judicial con prueba acumulada de más de una década, y está haciendo diligencias intrascendentes afuera, al margen del proceso judicial que se llevó adelante. Estos son situaciones de incumplimiento de la Fiscalía General de la República a sus obligaciones en materia de derechos humanos. Correcto. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Creo que el tema da para continuar conversando. Sin embargo,
no es la última vez que seguramente vas a estar aquí en otro espacio de Contrapunto. Así que le damos las gracias al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos por haber estado en esta interesante conversación. Muchas gracias, Juan José, por invitarme a tocar un tema tan relevante para los derechos humanos en El Salvador y de tanta relevancia internacional, y envío el más cordial de los saludos a la audiencia que ha seguido este programa. Muchas gracias a los lectores y visitantes de Contrapunto. Este fue un espacio especial de entrevistas de otro espacio que es en homenaje en ocasión a la beatificación de Monseñor Romero. Los esperamos para la próxima. Vamos a tener muchas y muy interesantes entrevistas.